Mi hijastra quiere que su verdadero padre la entregue en su boda. Está bien, entonces que su verdadero padre pague por eso. Mi hijastra se casa el 3 de agosto. La planificación de la boda ha consumido la mayor parte de su vida y la de su mamá durante los últimos 6 meses. Su mamá y yo hemos estado juntos por más de 10 años, pero no nos casamos oficialmente. Mi hijastra se graduó de la universidad en diciembre pasado. Yo pagué para que fuera a la universidad, aunque era una escuela estatal, aún costaba 40,000 pesos. Ella no tiene trabajo y ha estado viviendo con nosotros durante toda su carrera universitaria y desde su graduación. También le compré un auto para ir y venir de la escuela cuando terminó la preparatoria. De vez en cuando, su papá flojo aparece en su vida y ella lo adora, aunque él no contribuyó para su educación ni pagó manutención. Aunque eso es culpa de mi novia, ya que no incluyó la manutención en el acuerdo. Aún así, ella lo ama y lo quiere en su vida. Él se queda lo suficiente para romperle el corazón antes de irse de la ciudad, rompiendo alguna promesa que le hizo. El lugar de la boda tiene capacidad para 250 personas. Yo di una lista de 20 personas que quería invitar. Como yo estaba pagando todo, me aseguraron que no había problema y que aceptarían. Entonces les avisé a esas personas que recibirían una invitación y que apartaran la fecha para el sábado. Vi a uno de mis amigos en esa lista en el campo de golf y le pregunté si vendría, pero me dijo que no. Mi amigo, según él, recibió un anuncio, pero no una invitación. Lo tenía en su asiento trasero y me lo mostró. Efectivamente, era solo un anuncio, y mi nombre no aparecía por ninguna parte. Solo estaban los nombres de su papá y su mamá, no el mío. Esto provocó una pelea bastante fuerte con mi novia cuando descubrí que ninguna de las personas de mi lista de 20 fue incluida en la lista final de invitados. Aparentemente, 250 personas eran muy pocas y no había espacio para nadie más. Me enojé mucho, pero no podía hacer nada, ya que las personas importantes para mí ya estaban fuera. Mi novia dijo que si algunos invitados no confirmaban su asistencia, tal vez podría incluir a un par de personas, pero eso fue la última bofetada en la cara, en mi opinión. Estaba furioso. Ayer, durante una cena dominical con la familia de mis futuros suegros, tuvimos un invitado sorpresa, el verdadero papá. Durante esta pequeña cena, mi hijastra anunció que su verdadero papá podría asistir a la boda y que él sería quien la entregaría. Todos lo celebraron con aplausos. Creo que nunca me había sentido tan enojado y faltado al respeto. Estaba temblando. Me tomé unos segundos para calmarme porque, honestamente, no sabía si iba a llorar, golpear algo o las dos cosas. Cuando estuve seguro de que podía hablar, me levanté de mi silla y dije que quería hacer un brindis. No recuerdo exactamente lo que dije, pero el mensaje fue algo: me gustaría hacer un brindis. El sonido de las cucharas chocando con los vasos resuena en mis oídos. Ha sido un gran placer para mí ser parte de esta familia durante los últimos 10 años. ¡Qué dulce momento de mi vida! Siento que tengo una deuda de gratitud con los novios porque me han abierto los ojos a algo muy importante. Las sonrisas de confianza se intercambian. Me han mostrado que mi lugar en esta familia no es lo que antes pensaba. Ahora, las caras de confusión empiezan a aparecer en la sala. Antes me consideraba el patriarca de la familia, alguien respetado y a quien acudían en momentos de necesidad. Pero parece que en realidad solo soy el cajero automático, bueno para el dinero, pero no para mucho más. He sido reemplazado como anfitrión, tanto en las invitaciones como en la ceremonia. Así que renuncio a mis responsabilidades financieras como anfitrión y se las paso a mi sucesor, el verdadero padre. Así que, salud por la feliz pareja en el camino que han elegido. Terminé mi bebida y les dije a todos que podían irse. ¿De verdad esperan que pague entre 40 y 50 mil dólares por una boda en la que no puedo invitar a nadie y en la que ni siquiera tengo un lugar? Ya terminé con esto, ya terminé con mi hijastra, y terminé con mi novia. Anoche transferí el dinero de nuestra cuenta conjunta. Ella no ha trabajado desde que se mudó conmigo. Esta mañana llamé a todos los proveedores a los que les había pagado depósitos para que me devolvieran mi dinero. Parece que perderé alrededor de 1,500 pesos por el lugar, pero los demás proveedores han sido muy buenos y me están devolviendo el resto. Una de las consecuencias inmediatas fue un berrinche de todos los que estaban ahí, murmurando entre ellos pero sin decirme nada directamente. Después de muchos gritos, mi novia me acusó de ser egoísta. Pasé la noche en mi oficina y nadie llamó a mi puerta, ni una sola vez.
Las consecuencias de hoy me deprimen un poco. Mi novia me trajo el planificador de la boda para mostrarme todo el trabajo que, según ella, estaba arruinando. Lo revisé y encontré una página en la sección de música para el baile de padre e hija. Todas las canciones estaban elegidas pensando en el verdadero padre. Pensaba que solo estaban siendo irrespetuosos, pero ahora veo que en realidad nunca les importé. Además, el menú tenía 2 ingredientes a los que soy alérgico, lo cual me dio mucha risa. De cualquier manera, me alegra que esto ya haya terminado. Le devolví la agenda y le pregunté cuándo ella y su hija se iban a mudar. Nunca prometí pagar la boda. Les ofrecí mi casa cuando pensaron que sería algo pequeño, pero aparte de eso, lo único que he escuchado es que la familia de la novia es la que debe pagar, así que lo haga la familia de la novia. Entonces, bueno, ya ni actualizo. Mi novia y su hija ya se mudaron, se están yendo con el novio. Fue difícil no ser rencoroso con algunas de las cosas que se llevaron, pero ya está hecho, y cambié las cerraduras. Ahora es momento de una cerveza. No puedo creer lo popular que se volvió esta historia, pero me siento bien al recibir tanto apoyo de tantas personas. Si me entero de lo que pasa con la boda, se los haré saber, aunque no puedo prometerlo. Por lo que escuché, están tratando de hacer la boda más pequeña y pedirles ayuda a los papás de la novia. Quemaron puentes conmigo cuando descubrí que mi novia intentó escribir un cheque de nuestra cuenta conjunta el día después del problema, pero para ese entonces yo ya había movido el dinero. Supongo que fui más listo que ella, pero lo veía venir. Eso es todo, gracias. After everything that happened, I sat down with that bear and thought about the last few months. It wasn't just about a wedding or the money, it was about realizing where I stood in the lives of the people I cared about. And honestly, I'm glad it happened now instead of later. Sometimes, things fall apart so better things can fall into place. I've learned a lot from this experience. It showed me the importance of respect, communication, and knowing when to let go. Moving forward, I'm focusing on myself and surrounding myself with people who value me for more than just my wallet. As for my ex and her daughter, I hope they find happiness, but I'm done with their drama. Life is too short to be in a story where you're just a side character. I'm ready for the next chapter of my life, one where I'm the main character again. Cheers to new beginnings. Mi madrastra de pesadilla quemó todas las cosas de mi mamá fallecida, y al hacerlo, mandó a mi papá al hospital. Me volví loca con ella. Nunca me llevé bien con mi madrastra, y jamás olvidaré la noche en que, borracha, me llamó presumiendo de que había quemado todo. Quemé todas las cosas de tu mamá. De todos modos, era pura basura. Siempre he odiado que ustedes la mantuvieran como parte de sus vidas. Deberían aprender a soltar. En realidad, les hice un favor. No pude decir nada y simplemente colgué. Me quedé en silencio un minuto, y luego empezaron a llegar montones de mensajes de ella. Me mandaba fotos de las cenizas, junto con emojis de risa. Mi papá y yo estábamos en un viaje de campamento cuando pasó esto. Lo desperté para decirle que creía que estaba bromeando, pero cuando le mostré las pruebas, se puso pálido, salió de la tienda, se agarró el pecho y tuvo un ataque al corazón. Llamé a un helicóptero de emergencia, llegó en 15 minutos, y cuando llegamos, los doctores me dijeron que no me hiciera muchas ilusiones. Todo esto pasaba mientras mi madrastra no dejaba de llamarme y mandarme mensajes. La ignoré y me quedé todo el tiempo con mi papá, sosteniendo su mano hasta que lo llevaron al hospital. Lo ingresaron a la UCI y lo conectaron a muchas máquinas. Me senté a su lado, viendo cómo su pecho subía y bajaba. La idea de perderlo era insoportable. Traté de ser fuerte, pero me sentía muy culpable. Pensé que si no le hubiera dicho nada, él estaría bien, aunque en el fondo sabía que no era verdad. Después de lo que pareció una eternidad, los médicos lograron estabilizarlo. Dijeron que había tenido suerte, pero que seguía en un estado frágil. Cualquier estrés adicional podría ser muy peligroso, incluso fatal, en los próximos días. No me alejaba mucho de su lado, y cuando lo hacía, me sentía muy ansiosa, con miedo de que algo le pasara mientras no estaba. Los médicos seguían diciendo que necesitaba descansar y que el estrés era lo peor para él en ese momento, pero era difícil, sabiendo que mi madrastra había quemado las cosas de mi mamá. Mi madrastra siempre fue amarga por mi mamá y por las cosas lindas que nuestra familia decía de ella. Recuerdo el último día de Acción de Gracias. Estábamos todos reunidos alrededor de la mesa, y era la primera vez que mi papá traía a su nueva novia, mi futura madrastra, a una celebración familiar. Todos tenían curiosidad por conocer a la mujer que le había devuelto la sonrisa a mi papá después de tantos años de tristeza.
Recuerdo estar sentada al lado de mi papá, mientras mi madrastra estaba al otro lado, sosteniendo su mano. Ella estaba un poco nerviosa, lo cual era normal al conocer a toda la familia por primera vez. Mi papá la tranquilizaba mientras servíamos la comida. La conversación naturalmente terminó en recuerdos de mi mamá, como cada año. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, ella siempre estaba presente con nosotros. Mi tía Linda le dijo a mi madrastra que ella era tan hermosa como Mary, mi mamá. Mi tía añadió con una sonrisa, mi hermano tiene buen gusto. Todos alrededor de la mesa sintieron, y noté que la sonrisa de mi madrastra desapareció por un momento, pero se recuperó rápido y continuamos con la cena. Mi mamá empezó a contarme cómo hacía el mejor pastel de nuez, cómo siempre le daba una porción extra a mi primo Jaque, y cómo lograba que todos se sintieran especiales. Mi madrastra estaba ahí sentada, sonriendo y asintiendo, pero yo sentía que la tensión iba en aumento. Todo cambió cuando el tío Joe empezó la oración. Todos inclinamos la cabeza, y él dijo, Señor, te damos gracias por esta comida y por la familia reunida aquí hoy. Te pedimos que bendigas nuestra comida y nuestro tiempo juntos, y te pedimos especialmente que sigas bendiciendo el alma de Mary, que descanse en paz y que sepa que la extrañamos mucho cada día. Tan pronto como mencionó a mi mamá, sentí que mi madrastra se movió incómoda en su asiento. Aún sostenía mi mano bajo la mesa, pero de repente la apretó más fuerte. La miré, y aunque tenía los ojos cerrados para rezar, pude ver lo incómoda que se sentía. Me di cuenta de que estaba amargada por mi mamá, porque todos seguíamos hablando de ella. No importaba cuánto lo intentara, siempre estaría compitiendo con un fantasma. Cuando la oración terminó, soltó mi mano rápidamente y tomó un largo sorbo de vino. Mientras todos decían amén, mi papá, sin darse cuenta de lo que pasaba, le sonrió y le dio otro apretón de manos para tranquilizarla. Un día en el hospital, mi papá se despertó, más alerta de lo que había estado en días. Me miró con esos ojos cansados y me dijo que necesitaba hablar con Stephanie. Yo tenía miedo de cómo podría afectarlo, pero él insistió. No era de los que dejaban pasar las cosas, y sabía que si no enfrentaba esto, solo lo empeoraría. Acepté confrontarla, pero lo haríamos juntos. Esperamos hasta que mi papá salió del hospital. Aún estaba débil, pero decidimos enfrentarla en la casa. La tensión era enorme. Mi madrastra estaba sentada en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado. Verla me hizo hervir la sangre, pero me calmé por el bien de mi papá. Él le dijo que necesitaban hablar, y cuando ella vio que mi papá había vuelto a casa, intentó saludarlo con los brazos abiertos. Él la rechazó, y ella se quedó atónita. Le preguntó qué le pasaba, y él le soltó, «Sabes muy bien qué pasa. Quemaste todas las cosas de mi esposa». Por un momento, ella se quedó callada, y luego se dio la vuelta. Se puso roja, luego trató de justificarse culpando a mi papá por seguir amando a mi mamá. Él le dijo que ya no la amaba, pero que eso no le daba derecho a quemar sus cosas. Stephanie le respondió que, si ya no la amaba, ¿entonces por qué importaba? Dijo que solo eran cosas que estaban llenando la casa. Le gritó. Pude ver que mi papá se estaba alterando, así que le hice una señal para que se calmara. No quería que terminara en el hospital otra vez. Aunque estaba débil, me quitó el brazo y le dijo, esas eran las únicas cosas que ella tenía de su mamá y tú las tiraste como basura solo para liberar espacio. Él gritó, y ella solo puso los ojos en blanco y dijo que estaba siendo demasiado dramático. Dijo que no podía vivir en el pasado para siempre, que era hora de seguir adelante. Mi papá le contestó que no se trataba de seguir adelante, sino de respeto. Fue entonces cuando intervine, ya que no parecía tener ningún arrepentimiento. Me enfureció. Nos dijo que también era su casa y que ahora ella era la esposa, y que si no nos gustaba, podíamos irnos. Incluso dijo que deberíamos agradecerle por haber sacado todas las cosas de mi mamá de la casa, que sin esos recuerdos podríamos sanar más rápido, sin el constante recordatorio de que ella estaba muerta. Mi papá le dijo que él había pagado la hipoteca y que su nombre estaba en los papeles. Le exigió que se fuera de inmediato. Eso fue lo último para él, especialmente porque ella no lo había visitado ni una vez en el hospital. Se negó a irse, y la discusión se puso más fuerte. Mi papá empezó a ponerse pálido de nuevo, así que lo obligué a sentarse en el sofá. Le dije que la dejara, que no valía la pena que él sufriera más por ella. Después de que su color volvió y su respiración se estabilizó, lo ayudé a acostarse. A la mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente tranquila. La tensión de la noche anterior seguía en el aire, era imposible ignorarla. Mi papá seguía en la cama, agotado emocionalmente por todo lo que había pasado. Podía escuchar su respiración lenta a través de las delgadas paredes. Bajé las escaleras medio esperando no encontrarla, pero ahí estaba, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café en la mano como si nada hubiera pasado. Ni siquiera levantó la vista cuando entré,
Toda su atención estaba en su teléfono, sus dedos tecleaban rápido en la pantalla mientras me servía una taza de café. Las llamadas telefónicas comenzaron primero. Era mi tía, que me preguntaba qué estaba pasando y por qué mi madrastra la había llamado en medio de la noche llorando, diciendo que mi papá y yo estábamos conspirando contra ella y tratándola como una extraña en su propia casa. Traté de explicarle lo que realmente había sucedido, pero mientras más hablaba, más me daba cuenta de que mi madrastra ya la había convencido de otra cosa. Luego llamó el mejor amigo de mi papá, preocupado porque mi madrastra le había dicho que mi papá estaba perdiendo la cabeza, que no manejaba bien su dolor y que estaba empezando a desquitarse con ella sin razón. Lo hizo sonar como si nosotros fuéramos los que habíamos cruzado la línea y necesitáramos ayuda. Quedaba claro que ella iba a pelear y se iba a asegurar de que todos creyeran su versión de la historia. Podía verla por el rabillo del ojo, aún sentada en la mesa de la cocina, sonriendo mientras seguía escribiendo en su teléfono. Ya no lo soporté más. Tiré mi taza sobre el mostrador, el sonido retumbó en la cocina como un disparo. ¿Qué demonios estás haciendo?, le grité. Finalmente levantó la vista y dijo que solo se estaba asegurando de que la gente supiera la verdad. Dijo que mi papá y yo claramente no estábamos en el estado mental adecuado para manejar todo esto, así que ella lo estaba tomando en sus manos. Me reí, no podía creer que hablara en serio. Le dije que estaba mintiéndole a todos, que yo lo sabía. Ella era la que nos estaba pintando como los malos. Afirmó que solo se estaba protegiendo a sí misma y que la gente merecía saber lo que realmente estaba pasando en nuestra casa. Luego comenzó a despotricar, diciendo que nunca había sido bienvenida en nuestra casa y que mi papá y yo la tratábamos como una sustituta desde que mi mamá había muerto. Le dije que esa era la casa de mi papá y que ella estaba amargada porque nunca sería ni la mitad de la mujer que fue mi mamá. Le dije que necesitaba irse o llamaría a la policía. Ella se levantó lentamente, sin quitarme la mirada de encima, y dijo, «Ya veremos». Y con eso, pasó rozándome, dejándome allí mientras la puerta se cerraba detrás de ella. Me di cuenta de que esto estaba lejos de terminar. Mi madrastra iba a pelear sucio, y si no encontrábamos la manera de detenerla, nos quitaría todo. Después de todas las llamadas de familiares y amigos, mi papá comenzó a estresarse, y luego su salud empeoró de nuevo. Estaba estresado todo el tiempo, casi no dormía, y eso le estaba afectando el corazón. Los médicos nos advirtieron que no podía soportar mucho más, que si las cosas no cambiaban, tal vez no lo lograría. No podía quedarme quieto y verla destruirlo. Necesitábamos sacarla de nuestras vidas, pero ella no se quedaría callada. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitábamos ayuda legal. Encontré un abogado especializado en derecho familiar y comenzamos el proceso de divorcio. Fue agotador, y mi madrastra peleó con nosotros en cada paso del camino, pero cuanto más peleaba, más mostraba su verdadero yo. Trataba de hacerse la víctima para pintarnos a nosotros como los malos, pero no funcionó. El tribunal vio más allá de sus mentiras y se dio cuenta del daño que estaba tratando de causar. No tenía remordimientos ni empatía, solo un deseo de conseguir lo que quería, sin importar a quién lastimara. El divorcio fue feo. Ella lo alargó todo lo que pudo, intentando agotarnos emocional y financieramente, pero al final el tribunal falló a nuestro favor. La obligaron a irse y finalmente nos liberamos de ella. Después de que se fue, nos tomó tiempo sanar. La salud de mi papá mejoró poco a poco, pero nunca volvió a ser el mismo. El estrés le había cobrado factura y estaba más frágil que nunca. Nos concentramos en reconstruir nuestras vidas, en encontrar una nueva normalidad. No fue fácil y hubo días en los que el peso de todo lo que habíamos pasado parecía demasiado difícil de soportar, pero nos teníamos el uno al otro, y eso fue suficiente. No hablamos mucho de las cosas de mi mamá después de eso, porque la pérdida seguía siendo muy dolorosa. Un día, mientras revisábamos algunas cajas viejas en el ático, encontré un sobre pequeño escondido en una esquina. Estaba dirigido a mí con la letra de mi mamá. Mi corazón dio un vuelco cuando lo abrí. Se me llenaron los ojos de lágrimas al leer las palabras que ella me había escrito antes de morir. Hablaba de cuánto me amaba y lo orgullosa que estaba de la persona en la que me estaba convirtiendo, y al final escribió: «Pase lo que pase, recuerda siempre que estoy contigo en cada recuerdo, en cada momento. Estoy ahí». Sostuve la carta cerca de mi pecho y sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mi mamá ya no estaba, pero seguía conmigo, en cada recuerdo, en cada momento, y nadie podría quitármela. Con el tiempo, el dolor empezó a desvanecerse. Mi papá y yo nos volvimos más unidos que nunca. Sabíamos que no podíamos cambiar el pasado, pero sí podíamos construir nuestro futuro, y eso fue lo que hicimos. Nos mudamos a una nueva casa, un nuevo comienzo. La primera noche en nuestro nuevo hogar, nos sentamos en el porche a ver la puesta de sol, y mi papá se volteó hacia mí con una pequeña sonrisa. «Lo logramos», dijo. «Sí», le respondí, «lo hicimos». «¿Y
A pesar de todo, sabía que mi mamá nos estaba cuidando y que estaría orgullosa de las personas en las que nos habíamos convertido.